Hola, buenas tardes. Bienvenidos a nuestra sexta WeTalk. Parece que empezamos ayer y aquí estamos. Hoy tenemos un programa especial. Sé que siempre digo lo mismo, pero es verdad que nos estamos rodeando de gente que aporta un montón. Y tengo conmigo a Fernando González Gómez. Él pertenece al equipo Hub, concretamente a la parte que trabaja en liderazgo y cultura de seguridad. Y además psicólogo. Ahí es nada. Hola, Fer. Hola, Eli. ¿Qué tal? Dame un abrazo. Ven. Bueno, ¿y esto? Bueno, Me encanta empezar la tarde así, ¿eh? A ver, hay que transmitir un poquito de oxitocina, que nunca viene mal, la verdad. Oxitocina. Sí. Porque algo tiene que ver con lo que vamos a hablar esta tarde, ¿no? Eso es. La verdad es que no tiene sentido hablar de neuroliderazgo sin empezar a aplicarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues ya hablaremos un poquito más concretamente de qué es la oxitocina, pero qué mejor que irla adelantando. Fenomenal. Y el título de la webinar es Neuroliderazgo. Parece un trabalenguas. ¿Qué es el neuroliderazgo? Bueno, no, nada fuera de lo común, no es complicado. El neuroliderazgo es la capacidad o el conocimiento que tenemos de la mente humana, de la neurociencia del cerebro, de cómo funciona nuestro cerebro y el de los demás, y aplicar estos conocimientos para generar influencia en otros, lo que viene a ser liderar. ¿Y por qué? ¿Por qué nos vienes a hablar hoy del neuroliderazgo? ¿Y qué cabida tiene esto en la industria o en cualquier otro ámbito? Sí, fíjate, podemos decir que en el campo de las teorías clásicas del liderazgo, digamos que en los últimos 15, 20 años no ha habido mucha evolución, o la evolución que ha ido siempre en una misma dirección, ¿no? En este mismo tiempo, la neurociencia, es decir, el estudio que te comentaba del cerebro, ha dado pasos agigantados. Entonces la pregunta está clara, ¿no? ¿Por qué no traemos este avance, estos pasos agigantados que ha habido en la neurociencia y han sido aplicados en aspectos como la salud o la tecnología y los trasladamos al campo de las organizaciones, es decir, al liderazgo? Eso es. En definitiva, digamos que a través de los conocimientos del cerebro y de cómo aplicarlos estos con nuestros colaboradores o con nuestros equipos de trabajo, vamos a fomentar un poco el bienestar, la felicidad, fomentar buenas emociones y generar pues, que las personas sean un poquito más felices y productivas en sus entornos laborales. Qué bien suena esto. Y me hablas de emociones, de sentimientos. ¿Cómo ligas esto a la neurociencia al final? Claro, cuando hablamos de estados de ánimo, sentimientos, emociones y todos estos aspectos, dentro del neuroliderazgo quizás antes hay que hablar un poco de qué son los neurotransmisores o el papel que juegan estos en este ámbito, ¿no? Y para ello yo creo que, bueno, que definirlos no estaría mal. Fíjate, un neurotransmisor básicamente es un elemento bioquímico. Es algo que tenemos en el cerebro, digamos como un paquetito de información que es transmitido de neurona a neurona, ¿vale? Esto es la sinapsis. Las hormonas, que también juegan un papel fundamental en el cerebro y en otros ámbitos del organismo humano, también envían esta información por el cerebro, pero a la vez se comunican de célula a célula por el torrente sanguíneo, ¿vale? Esto es clave y yo creo que se va a entender mejor con un ejemplo. Me aventuraría a decir, tristemente, como todos lo hemos vivido en algún momento, que has tenido alguna situación desagradable o que has estado incómoda en algún momento de tu etapa laboral, en cualquier... Fer, esto no estaba preparado. La que hace las preguntas soy yo, pero te voy a contestar. Obviamente, al final, valles y cimas, ¿no? Las tenemos tanto en la vida profesional como en la vida personal. Todos lo hemos tenido. Y concretamente, si te preguntase, Eli, ¿qué respuestas físicas has tenido en estas situaciones? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo te ha hecho sentirte? Pues así, no sé, pues una sudoración excesiva, ¿no? Sobre todo en las manos cuando estás en una situación de tensión, dolores de cabeza, agitada en general y luego el no poder dormir, que yo soy una manta. Pero es verdad que al final la preocupación te quita el sueño. Eso es. Pues fíjate, en estos estados, que todos los hemos vivido en algún momento, y básicamente están promovidos por el estrés, se debe a que nuestro organismo ha producido una de estas hormonas de las que vamos a hablarte. Y en concreto vamos a empezar viendo la primera, que como ves no es muy positiva, que es el cortisol, ¿vale? Vamos a dejarlo aquí. El cortisol... ¿Quieres ponerlo aquí para que podáis verlo? Es que no sé si se pega, la verdad. Vamos a entonces, digamos, el cortisol en dosis altas, como ya ha descifrado en más de una ocasión la Universidad de Harvard, producen graves prejuicios, graves problemas en la salud física y en la salud mental de las personas, ¿vale? Sin embargo, el cortisol no tiene por qué ser un neurotransmisor única y exclusivamente negativo, ¿vale? Fíjate, la Universidad también de Harvard decía que el cortisol
en cantidades estables y moderadas, nos ayuda a mantener el equilibrio y estar activos durante el día. En este mismo estudio decían que nuestro cuerpo empieza a producir niveles de cortisol unos 30 minutos después de cuando nos hemos despertado. ¿Qué nos quiere decir de una esto? situación tranquila. Eso es, venimos de una situación tranquila. Tú imagínate, estás ahí en tu casa con el café, con el primer café, y ya tu cuerpo está segregando cortisol. ¿Vale? Esto básicamente es una respuesta adaptativa y lo que nos está diciendo es, prepárate, que viene la chicha, ¿no? Que viene el día laboral. No tiene que ser negativo, no es malo, el nivel de cortisol, al final hemos dicho que es una consideración adaptativa del ser humano al día a día, pero este nivel de cortisol, al igual que sube y se incrementa durante el día, debe disminuir por la noche. Nos tiene que permitir descansar. Y aquí, cuando esto no ocurre, ya tenemos una señal de alarma. Eso ¿vale? es, ya está, algo no va bien. Eso es. Y tienes demasiado elevado el nivel de cortisol en este caso. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, a ver, no es fácil, digamos que situaciones de estrés cotidianas, pues lo primero que deberíamos identificar es cuáles son los causantes de este estrés, ¿no? Ver, pues por ejemplo, si nos hemos vuelto más irascibles, si por ejemplo nos vemos que estamos cansados todo el día, que nuestro mal humor afecta en los demás, que estamos en situaciones de presión en el trabajo, que se nos mete prisa por alcanzar algunos objetivos, que las relaciones con clientes no son del todo positivas. Cualquier indicador de este tipo laboral ya debe ser visto como una posible señal del estrés, ¿vale? Y para ello, pues hay que atacar las causas que esto lo forcen, ¿vale? Eso es, hombre, si vemos que estas causas persisten, evidentemente pues tendríamos que acudir a un profesional, ¿no? Para que nos ayuden. Pero, ¿no me puedes contar otra hormona que tenga una mejor historia? Sí, por ahí estaba esperando a ello. De hecho, fíjate, la siguiente hormona es una de las que van a conseguir que los niveles de estrés se reduzcan, y es debido a la hormona del amor. Seguro que ya te suena porque hemos hablado antes de ella, la oxitocina, ¿vale? Esta oxitocina se produce un poco cuando obtenemos conexiones con otras personas, cuando estamos, digamos, a gustos en diferentes ambientes laborales. Es la que nace a raíz de los vínculos entre personas, ¿vale? Es denominada por muchos la hormona del amor, como ya dije, ¿vale? Y es algo que yo me atrevería a decir que el liderazgo tiene como reto conseguirlo. Sí, porque quizás en los ambientes de empresa, en los ambientes más industriales, yo creo que es más difícil cuadrarla, ¿no? Es muy complicado. De hecho, la Universidad de Friburgo, que tiene uno de los centros de investigación de neuroliderazgo más avanzado del mundo, hizo un estudio en el que se dio cuenta de que en aquellas organizaciones en las que la relación entre los empleados está basada en la amistad, se conseguía aumentar el rendimiento en un 30%. No es poco, ¿vale? Pero es que no solo eso, sino que también vieron que la colaboración y el apoyo entre la gente del mismo equipo aumentaba incluso un 50% frente a organizaciones donde no se establecían estos vínculos entre los empleados. Por tanto, nos está diciendo, oye, la oxitocina es un neurotransmisor que debemos intentar conseguir en los ambientes organizativos. Y además nos sirve para contrarrestar el cortisol. Eso es, ¿no? claro. El que tú llegues, estés mal o anímicamente no estés en un estadio alto y llegues al trabajo y ese grupo o ese compartir te proporcione esa oxitocina que te hace cambiar, ¿no? Desde luego. De hecho, hay organizaciones que, bueno, que esto ya lo ponen en práctica y ya lo saben, ¿no? Es conocido, pues, ver, por ejemplo, cómo muchas de estas intentan fomentar estos lazos o estos vínculos a través de actividades o dinámicas grupales, o, yo que sé, hacer quedadas cada 15 días, por ejemplo, entre los empleados fuera del ambiente laboral. Al final, y en definitiva, bueno, saben que fomentar que las relaciones laborales vayan un poquito más allá de lo que es el trabajo, va a favorecer que las personas, primero, estén más a gusto en esos entornos laborales, se sientan más cómodas y en productividad también se vea reflejado. La sensación al final de pertenencia te ayuda, ¿no? Y por eso funcionan también los grupos de apoyo. Yo tengo un problema, lo comparto y eso me retorna al sentirme mucho mejor. Exactamente, eso es, va muy hilado a la generosidad, ¿vale? Y aquí me gustaría ya profundizar en otros dos neurotransmisores que también son clave y que todo líder debe ser consciente de ello y ponerlo en práctica, ¿vale? Vamos a empezar con el primero de ellos. Seguro que has oído hablar de ellos más de una ocasión, ¿vale? Este sería el de la dopamina, ¿vale? Sí, también.
La dopamina básicamente es el neurotransmisor que cuando se produce en nuestro organismo nos enfrenta a un logro, nos pone en el camino de conseguir algo, ¿vale? Digamos que es el que activa los circuitos de recompensa del cerebro. ¿Qué te parece? A priori, muy bien, pero cuando me haces esta pregunta de qué te parece es porque ahora me vas a decir la segunda parte. Sí, a ver, la dopamina digamos que es el neurotransmisor que promueve la búsqueda de logro, de placer, de encontrar esa recompensa. Y la verdad es que es importante porque tenemos que generar como líderes retos en nuestros colaboradores para que las personas pues, se muevan hacia estos objetivos. Eso es. Pero a largo plazo puede que tenga algunas implicaciones negativas, ¿vale? La primera, que la dopamina en dosis excesivas produce adicción, ¿vale? Y esto es negativo porque a largo plazo lo que a mí me reconfortaba ya no me reconforta tanto. Voy a necesitar más dosis, ¿vale? Luego veremos un poco qué ocurre en nuestro cerebro respecto a este neurotransmisor. Y lo segundo, que puede provocar que la gente, por conseguir sus resultados y sus objetivos, trabajen de forma individualizada, tiendan a competir con sus compañeros de trabajo. Entonces, cuidado con la dopamina, que es importante y hay que movilizar a las personas hacia los éxitos y hacia los logros y celebrarlos, pero tiene esas repercusiones que no siempre son Fíjate, positivas. y aquí me estás haciendo pensar dentro de la industria o dentro de cualquier organización en un equipo comercial. Eso es, ahí es el ejemplo claro. Cuando hablamos en estos contextos organizativos donde están basados mucho en conseguir objetivos, es decir, por ejemplo, digamos que lo que vas a obtener a nivel económico tenga que ver con unos resultados, utilizar la dopamina, vamos, es clave. Eso de hecho es. lo saben, lo aplican, ¿no? Motivar a la gente para que de lo que tengan dentro de sí para conseguir mayor ventas, pues obviamente es algo a través que la dopamina lo puede conseguir. Pero claro, en ambientes, por ejemplo, industriales, cuidado, porque esto puede poner a la organización en peligro. Puede ser que las personas, como he dicho, trabajen de forma individualizada, que se pierda conexión entre los miembros, inclusive que al final una persona pueda perder esa motivación. Eso es, al final, si pierden esa comunicación, tienden a trabajar en silos y la falta de comunicación da esa oscuridad que puede provocar ese peligro, ¿no? Eso es. O ese oscurantismo. Sí. Y al final, esta tiene esa parte. Y fíjate, también me has hecho pensar, ¿no? en que la gente puede caer en la frustración, porque cuando tú nada, o sea, siempre quieres más, siempre estás en ese momento de, vale, lo tengo todo, pero quiero más, porque todo se me hace poco, ¿no? Es un poco la frase que resume esa dopamina, o Mira, con el chocolate. Con el chocolate. Cuidado con el chocolate, que a mí me gusta mucho. Exacto. No, de hecho, fíjate, la dopamina suele confundirse con el otro neurotransmisor del que vamos a hablar, y es el que te traigo, que es la serotonina. Para mí la clave, es la clave del éxito de un buen liderazgo, ¿vale? La serotonina, y lo ponemos aquí, estos son los 4, es el neurotransmisor que promueve el estado de ánimo, el bienestar, ¿vale? Es un neurotransmisor que va orientado un poco hacia sentirse tranquilo, a gusto, y algunos lo llaman, que no hay evidencias de esto, pero lo llaman como la hormona de la felicidad, ¿vale? Es importantísimo promover la serotonina en nuestras organizaciones, en nuestros equipos, porque esto va a dar pues, felicidad y sentido de pertenencia a las personas. ¿Cómo podemos conseguir relaciones basadas en la serotonina? Pues a través de la apreciación, dar buen feedback, una buena comunicación, cercanía entre los miembros. En definitiva, que la gente se sienta cómoda y se sienta a gusto en los entornos en los que trabaja. ¿Por qué digo que se puede confundir la dopamina Sí, con la porque es lo que te iba a serotonina? decir, digo, es que tienen como una base un poco común, ¿no? O sea, dopamina, serotonina, el chocolate. Sí. Te hace segregar ambas hormonas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Mira, fíjate, a ver, estamos en un mundo hoy en día en el que casi se mira más la apariencia que la realidad. Y se confunde mucho lo que es el éxito, ¿no? Digamos que para conseguir el éxito hablamos mucho del logro y la gente se mueve mucho en la búsqueda del placer, en lo hedonismo, ¿vale? Placer y felicidad son conceptos que los dos están relacionados, son emociones positivas, Eso es. ¿vale? Estados de ánimo positivos que queremos, pero están completamente idealizados, se confunden completamente, ¿vale? Fíjate, el placer es pasajero, ¿vale? La felicidad duradera, es un estado que vivimos y que perdura en el tiempo. Además, el placer es físico, requiere de algo físico para disfrutarlo, y la felicidad es intangible, es etéreo, no está, Claro. no existe como tal, ¿vale? Por otro lado, ya lo hemos dicho, el placer en dosis altas
produce adicción. Y esto no es positivo. La felicidad no. A su vez, el placer se consigue de forma individual. Y la felicidad es algo que conecta a personas, es colectiva, ¿vale? También el placer, y muy importante, consiste en recibir y en obtener. Pero la felicidad se relaciona más con el dar. Por eso hablábamos de es que generosa. vincula, ¿vale? Y en definitiva, el placer es dopamina y la felicidad es serotonina. Ahora la pregunta es clave. ¿Qué queremos nosotros en nuestros equipos de trabajo? Yo creo que serotonina, claramente, ¿no? Serotonina y un poquito de dopamina. Un poquito. Que no viene mal. Sí, al Hay final que la retar. fórmula secreta es todo en su justa Eso es. medida. Hay que retar a la gente, ¿vale? Hay que moverla hacia el objetivo. Pero a largo plazo las personas tienen que sentirse a gusto, tienen que tener ese sentido de pertenencia. Y para ello Eso el es. bienestar emocional es clave. La serotonina sería clave. Eso es, ese bienestar, esa generosidad con el otro, ¿no? Eso y es. crecer al final como equipo es lo que te va a llegar a ir al éxito. Sí. Pero tienes razón, que a veces hace falta un poquito de dopamina, un poquito ese reto que Eso se te es. ponga delante para hacerte Hacerlo. crecer. Eso es. Porque si no, te quedas en el mismo sitio, sí soy muy feliz, pero yo de aquí no me muevo. Ahí está. Por ahí va. Muy bien, y ahora ya que tenemos clara todos estos ingredientes, ¿cómo se transmite todo este conocimiento? Porque lo que estoy viendo es que te permite saber un poco y conocer a la persona que tienes enfrente. Entonces, ¿cómo transmites todo esto al liderazgo? Tú lo has dicho claramente, ¿no? Lo primero sería, pues, identificar. Ya hemos hablado de los neurotransmisores, pues, identificar primero en nosotros cómo afectan estos neurotransmisores. Es decir, qué situaciones estresantes tenemos, porque las tenemos, ¿no? ¿A qué se deben? ¿Cómo podemos rebajar esa tensión que nos produce las situaciones estresantes por alto cortisol? ¿Cómo motivamos a través de la dopamina? ¿Cómo recibimos nosotros la dopamina? ¿Cómo se pone en marcha? Y cómo generar esa oxitocina y serotonina, que son las claves, ¿vale? Esto, por un lado, digamos que sería orientarlo al autoliderazgo, ¿vale? Es clave. O sea, ya nos lo dicen algunos de los neuropsicólogos, ¿no? Pero, por otro lado, también sería, pues, en nuestros colaboradores ver esto mismo, ¿no? Cómo funciona su cerebro, cómo genera su cerebro dopamina, cómo genera serotonina, cuáles son las situaciones estresantes, qué le preocupa, necesidades, etc. Para ello yo creo que es interesante hablar de dos de los modelos o teorías más relevantes en este sector del neuroliderazgo. La primera es la de Gerald Hunter, ¿vale? Es un neuropsicólogo, si no me equivoco, alemán. Y básicamente este ha hablado del liderazgo de apoyo, que centra su teoría en lo más importante, como hemos dicho, es el líder tiene que autodescubrirse cada uno de estos conceptos de neurotransmisores y luego tiene que fomentar una red con sus colaboradores en las que ellos mismos sean capaces de autoliderarse. Sería como desarrollar las competencias. Un poco inspirador, ¿no? Yo te inspiro, es un modelo inspirador en el que yo soy de una manera y mi equipo me imita. Exactamente, eso es. Por eso habla tanto de que lo importante o casi más relevante de esta teoría es el papel que juega el líder en sí mismo. Claro. Porque tendrá que ejemplificar estas prácticas en los demás. Y esta la voy a dejar un poquito de lado. Se puede buscar, hay mucha literatura en internet. Vas a la otra que tú crees que es la más correcta. Eso es. Para mí, lo más correcto, lo más fácil de entender o donde podemos empezar a hacer ya cosas, ¿no? Y es lo que ha creado David Rock en su teoría del modelo SCARF. SCARF de bufanda, ¿vale? Es un acrónimo, ahora veremos qué significa cada sigla. Básicamente lo que nos habla David Rock es de un modelo de recompensas y de amenazas. Fíjate, las personas, lo que viene a decir David Rock es que las organizaciones se mueven en función de la recompensa y la amenaza. La amenaza es la que es generada a través de estados de cortisol. Eso es. Estrés, amenaza, ¿vale? Y la recompensa es promovida tanto por la serotonina como por la dopamina y, como no, por la oxitocina. En función de estos 4 neurotransmisores en nuestros colaboradores, podremos ver qué necesidades tienen para poder hacer conseguir que ellos estén más cómodos y, en definitiva, que tengamos un equipo más... Esta teoría va de anticiparse, Sí, según como vea. Es analista. A tope. Exacto, es de previsión, la previsión que yo tengo, ¿no? Como están mis colaboradores, es como voy a pivotar o como voy a... Eso es, porque además cada persona es un mundo y entonces lo que te viene a decir es que apliques este modelo SCARF en cada uno de los trabajadores, ¿vale? Qué importante es eso, ¿eh? Al final, en los equipos, yo nunca he apostado por tratar a todo el mundo igual. Cada persona es una persona, valga la redundancia, y tiene sus necesidades. Y sus motivaciones. Así eso es. Pues mira, en el modelo SCARF, básicamente lo que nos dice David Rock es que primero trabajemos
el nivel de estatus de las personas. ¿Qué es para ti el estatus? El estatus es un poco tu posición, ¿no? Es no solamente la posición en la que estás, sino a la que tú quieres llegar o te gustaría llegar. Eso es. Es cuánto de importante me siento yo en un entorno laboral, ¿vale? Pues hay que preguntar por ello. ¿Cuál es el estatus que las personas tienen? ¿Cuál es el estatus que aspiran tener? Conseguir orientar a las personas hacia los niveles de estatus que necesitan va a cubrirles de, pues, básicamente, oxitocina, porque se van a sentir conectados, con vínculos, escuchados. También les va a retar, es decir, va a producir dopamina en ellos y, en definitiva, les va a conseguir pues que sean más felices en el entorno laboral. Además, también, el estatus se consigue a través de un buen feedback, que de esto podríamos hablar durante mucho largo y tiempo, tendido. ¿vale? El mundo del feedback yo creo que es... Hay que decir a las personas cómo vemos que están haciendo su trabajo, cómo pueden mejorar y también cuestionarlos, ¿vale? Para que ellos mismos sean los que se autorreten, ¿vale? Eso es importante. Esto sería el estatus, la primera, ¿vale? Después del estatus tenemos la certidumbre. ¿Cuánto de certidumbre o de certeza hay en lo que nosotros hacemos, ¿vale? Fíjate, es una de las cosas que más preocupan a las personas en los entornos laborales. El predecir el futuro. Tener la información para saber qué es lo que va a ocurrir. Por tanto, el líder, ¿qué tiene que hacer? Fácil y sencillo. Tender una buena red de comunicación. Hablar de los objetivos que persigue la empresa, los objetivos que persigo yo como líder. ¿Cuáles son los objetivos que necesita esa persona? Tratar de generar certeza en todo lo que ocurre. En las poner decisiones. Luz al final, poner luz, exactamente. De quitar esa oscuridad, ¿no? Que a veces nos crea tanto cortisol. Eso es. Me he vuelto una experta, ¿eh? Ya te estoy viendo. Es que es amenazante. Exacto. Tener una incertidumbre acerca de algo amenaza nuestro estatus, ¿no? Amenaza ese rol que tenemos. Luego hablaríamos un poco de la autonomía. Ya estamos en la A, ¿vale? ¿Qué significa para ti la autonomía? La autonomía es un poco la capacidad que yo tenga de poder decidir, ¿no? Eso es. Muy bien. Pues habrá que trabajar qué autonomía es la que precisan nuestros colaboradores, siempre y cuando sea esto posible, ¿no? Habrá personas que buscan ser más autónomas, quieren tomar las riendas o organizar su tiempo en la medida de lo sencillo, y habrá otras que no, que todo lo contrario, necesitan de nuestro apoyo, ¿vale? Ser capaz de reconocer y ver cuál es la autonomía de las personas y qué es lo que necesitan respecto a este tema es algo que también, pues quieras o no, les va a promover esa serotonina, ¿no? Hombre, ese claro. bienestar emocional. Muy bien, ya llevamos 3. Luego hablamos ya de las relaciones, ¿vale? Y esto tiene que ver claramente con la afiliación con los demás, ¿vale? Lo hemos visto claramente con lo que produce la oxitocina. Claro. El líder tiene que ser capaz de generar relaciones más allá de las laborales, generar buenos contextos donde haya climas de confianza y el equipo, en definitiva, pueda tener unos vínculos importantes entre ellos. Por ello hay que promover estos comportamientos, hay que ver cuál es la situación de tu equipo, ¿vale? Pero es que al final me parece que lo que dices es tan obvio, ¿no? O sea, al final somos personas y es donde hay que atacar, ¿no? Porque todas las compañías están compuestas de personas. Eso es. Entonces, con lo fácil que es decir, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Ahí está. Uno de los aspectos que más repetimos nosotros, por ejemplo, cuando hacemos cualquier actividad con otras empresas y demás, es, oye, preguntáis a vuestra gente cómo estáis, ¿sabéis qué necesidades tienen? ¿En qué pueden mejorar? ¿Hacia dónde quieren ir? A veces nos olvidamos de eso porque estamos orientados solo al objetivo, solo a conseguir los resultados, ¿no? Y por último, en este caso sería justicia, en inglés es fairness, ¿vale? Pero nosotros hablamos de justicia, de cómo me siento respecto a lo que la empresa me ofrece, ¿no? Estos aspectos tienen que ver un poco con la conciliación, pues cómo puedo dividir mi vida laboral con mi vida personal y el cómo conciliar cualquier tema entre los miembros del equipo de trabajo, ¿vale? Tiene que haber una justicia entre los trabajadores, tienes que generar que las personas se sientan que existe... Que tienen su lugar, que tienen lo que se merecen, que tienen, bueno, pues un poco esa justicia poética que tienes que tener. Este ejercicio de análisis del modelo SCARF nos va a permitir ver cuáles son las necesidades de nuestros miembros del equipo de trabajo. Y a partir de ahí, pues, empezar a crear las opciones o las posibilidades que tenemos para mejorar este bienestar, haciendo uso, dopamina, serotonina, oxitocina y, en la medida de lo posible, intentar quitarnos el cortisol, ¿vale? Esto es lo que nos dice David Rock.
Pues David Rock, en este caso, nos da la fórmula secreta para poder predecir a tu equipo y, sobre todo, para poder, que es en un sitio donde estamos tanto tiempo, y que se cumplan todas esas necesidades o se cubran esas necesidades que cada individuo necesita para poder ejecutar su trabajo de una manera precisa y llegando a objetivo, ¿no? Y exitosa al final. Al final, felicidad puede ser sinónimo de productividad en el entorno laboral. O sea, que por supuesto, yo creo que van de la mano. Si no eres feliz, creo que no llegas a ser el 100% de productivo, ¿no? Exactamente. Y además, bueno, aquí ya va un poco unos tips que yo propongo para cualquier líder, un plan de entrenamiento que llamo, que yo creo que es un poco la llave para empezar a activar este proceso de neuroliderazgo en nuestros equipos, ¿vale? Lo primero que tenemos que tener en cuenta, esto a ti y a mí nos gusta bastante, es promover el ejercicio físico. Lo dicen todos los neuropsicólogos, ¿no? Esto es fundamental. Fundamental. Cuando hacemos ejercicio, estamos produciendo endorfinas en nuestro cuerpo y estamos haciendo una barrera frente al estrés. Así que en el momento que vengas a casa y te sientas estresado, vete a hacer unas abdominales. Trata de salir a hacer algo de ejercicio. Es importante, ¿vale? A su vez también la alimentación, ¿no? Aquí nos hablan un poco que el cortisol y el azúcar no se llevan bien, así que intentar no mal alimentarse cuando estamos en situaciones de estrés, mejor. Y además es que es verdad que cuando tienes ansiedad o estás en un periodo un poco incómodo, tiendes a comer cosas más que normalmente no comes. Es contraproducente totalmente. Exacto, y además cosas que no debes, quiero decir, cosas con exceso de azúcar, cosas con exceso de grasa. Eso es. Al final es verdad pues que te desequilibra. Error. Esto Mario Alonso Puig, que es uno de las eminencias científicas españolas, un doctor, psiquiatra, experto en estos temas, habla del cortisol como veneno humano, ¿no? Y concretamente lo relaciona mucho con el uso del azúcar, el uso desmesurado que se hace del azúcar en la sociedad española. O sea que hay que tenerlo muy presente. Entonces, eso sería lo primero para un plan de entrenamiento, cuidar un poco la salud física a través del ejercicio físico y también de la alimentación. Lo segundo, para mí, es la asignatura pendiente de la mayoría de líderes y casi de todas las personas que quieren profundizar en estos temas de neuroliderazgo, y es entrenar el músculo de la atención. Suena raro, ¿no? Y difícil. Y difícil. Fíjate, estamos hablando de una técnica ancestral de hace más de 3.000 años que ya los budistas y los hindúes hacían. Estamos hablando de la meditación. Claro. Tenemos que parar y meditar. Es clave. Se ha demostrado en infinidad de investigaciones científicas que poder ser capaz de meditar nos va a permitir tener la atención plena en algo. Ser consciente de pues sí, lo que hablábamos antes en la previa de el aquí y el ahora. El aquí y el ahora. Eso o sea, estoy haciendo esto, bueno, pues soy consciente de ahora, por ejemplo, estoy contigo y toda mi atención tiene que ir a ti, ¿no? Eso es. Pero no estar, siempre estamos con un montón de impactos externos que nos hacen no centrarnos y no disfrutar, además. Sí. De hecho, era una cita que decían algo así como, ¿cuál es el tiempo de meditar? Pues cuando consideres que no tienes tiempo. Es decir, eso es. Cuanto más abrumado estés, al igual, saca un ratito, concéntrate, relájate y medita. Y esto, bueno, podemos aplicar las técnicas de meditación clásicas, ancestrales que hablamos, o ir a las más conocidas y más de moda, que es el mindfulness, ¿no? que tanto hemos escuchado hablar, seguro. Pero yo es una de las cosas que también recomiendo para empezar un poco a tener ese control sobre hay que desconectar, estrés. Hay que hacer un Kit Kat. No nos pagan por esto. Si tenéis uno, coméroslo, que os va a generar dopamina. Pero hay que a veces decir, paro, pienso y ejecuto. Eso es. Y por último, y el tercer aspecto también muy relevante, es cultivar las relaciones. Hemos visto que el apoyo social es la fuente de neurotransmisores como la oxitocina y la serotonina, y por lo tanto creo que hay que cultivarlas, ¿no? Esto, por ejemplo, Víctor Coopers lo dice muy claro. Planta que no riegas, planta que muere. Eso es. Entonces, relación que no riegas, relación que muere. Si sabemos todo lo que impacta y lo importante que tiene el rodearnos de la gente que queremos y nos quiere, que te aporta, que te suma, hay que tratar de cuidarlo. Hay que quererse más, hay que darse más abrazos. Bueno, yo los que quieras, que yo soy muy de abrazar. Y voy a confesar aquí algo. Soy muy de abrazar y lo que más me gusta es un abrazo por detrás, de los que no te esperas. Así que, recomendación de Fernando. Hay que abrazarse más y hay que disfrutar más de lo que hacemos en cada momento. El aquí y el ahora nos va a permitir segregar esas hormonas que nos van a hacer sentirnos mejor y, por lo tanto, trabajar, vivir mejor y estar más sanos, que eso ahora
es otra derivada importante. Eso es. Pues millones de gracias. Estoy segura de que tendremos muchas preguntas al respecto. Veremos. Vamos a ver. La primera, nos comentan, me está encantando y me surgen muchísimas preguntas. Ya aquí te adelanto, ¿eh? Si todos los estados que nos produce el estrés vienen derivados de sustancias que genera nuestro cuerpo, ¿cómo podemos evitar, por ejemplo, llevarnos este estrés a casa? Es decir, ¿algún truco para desconectar, para hacer ese Kit Kat? Bueno, aquí hay una de las cosas que hablan mucho de los neuropsicólogos, que están basadas en el compromiso. Esto consiste, como he dicho, en un plan de entrenamiento, ¿no? Entonces, tenemos que intentar rutinarizar aquellas cosas que sabemos que son positivas para reducir el estrés. Oblígate a salir a correr, oblígate a salir a hacer ejercicio, yo creo que es clave. Incluso, ya lo decíamos, en los momentos en los que más cansados lleguemos a casa, menos ganas tengamos de hacer algo, más tristes estemos, es cuando mejor nos va a venir. Eso es. Y esto depende del compromiso, ¿no? Y el compromiso es algo muy complicado de trabajar. Y la fuerza de voluntad. Eso. Vamos. Pero yo me obligaría a empezar por crearme unas rutinas básicas de aquellas cosas que sabemos que son positivas y ayudan a reducir estos niveles de estrés. Alimentación y ejercicio físico, clave. Fenomenal. ¿Y cómo usar estos neurotransmisores para mejorar en una industria? Sobre todo si es algo hard, algo duro. Claro, aquí fíjate, a lo mejor no he profundizado mucho en este tema, ¿no? Estamos en la industria y concretamente en las industrias donde hay altos riesgos, estos conocimientos de los neurotransmisores son verdaderamente claves. Fíjate, tenemos experiencias operativas en las que ha habido organizaciones que se han movido mucho por culturas en las que trabajan el alcanzar el logro, alcanzar el resultado. Es decir, se mueven por dopamina, ¿vale? ¿Por qué ocurre esto? Porque perdemos el foco. Cuando trabajamos las relaciones en base a la dopamina, promovemos que las personas hagan lo que tienen que hacer, pero para conseguir el resultado. Y esto en la industria de altos riesgos, cuidado. Complicado. Porque tenemos la seguridad y esto no se puede comprometer. Es más, te lo puedo poner con otro ejemplo más sencillo. Imagínate que dirigimos un hospital, ¿vale? ¿Te gustaría que nuestros cirujanos estuviesen promovidos por la dopamina? Tienes que operar en un tiempo récord. Bueno, o tienes que hacer 5 operaciones en una tarde. Ahí está. Peligroso, porque no voy a prestar atención. Entonces, aquí la dopamina es cuando mayor papel juega, ¿no? Y tenemos que ser capaces de reconocer cuando las personas están dejando de lado los comportamientos de seguridad que se tienen que dar para mantener los comportamientos seguros al final, ¿no? Eso es. Qué interesante, Fer. Vamos a hablar de esto en otra WeTalk. Podemos profundizar. Porque es muy interesante. Hacen aquí una pregunta y es verdad que yo también me la he preguntado alguna vez, ¿no? Fer, ¿cómo reaccionarías si te encontrases en una situación en la que uno de tus compañeros con los que trabajas habitualmente, imagínate conmigo, y no estoy por la labor de tener una buena relación laboral contigo, te lo pongo difícil? No es fácil, no, es complicado. A ver, siempre y cuando esté en nuestras manos poder cambiar a estas personas, porque hay veces que no es así. Claro. Yo lo que propondría es basarme un poco en lo que hablábamos de Gerald Hatter del liderazgo de apoyo. Primero tenemos que sentarnos con las personas y analizar, cuestionarles, oye, ¿qué tal estás? Darles feedback. Llevo un tiempo que veo que estás un poco más callado, estás un poco más alejado de nosotros, lo que sea. ¿A qué se puede deber esto? ¿Qué te ocurre? ¿Cómo puedes estar en una situación mejor? Tenemos que analizar las causas que pueden promover el estrés en esa persona. Y para ello necesitamos trabajar en una buena relación de confianza a través de un proceso de feedback. Una vez consigamos esto y podamos un poco darle ese apoyo, podremos empezar a hablar de las posibles soluciones, ¿vale? No me aventuro a decir al 100% que esto sea efectivo, porque como te digo, depende mucho de que la persona tenga claro pues, que quiere seguir en ese entorno laboral o que no hay otras circunstancias ajenas que lo lleven. Pero yo iría por ahí, iría en sentarme, hablar, profundizar, cuestionar y en general darle ese liderazgo de apoyo. Es que a veces las situaciones se resuelven con un ¿qué tal estás? ¿Te puedo ayudar? O sea, es que es volver un poco a primero de humano, ¿no? Sí, a primero de humano. A primero de humano, creo que si lo hiciéramos conseguiríamos
cosas, bueno, éxitos en muchas cosas que se nos resisten a priori. La verdad es que perdemos muchas oportunidades y en las organizaciones es lógico también, o sea, tenemos unos tiempos que hay que cumplir y este contacto humano a veces se queda en un segundo lugar. Pues muchísimas gracias, Fer. Bueno, aquí nos dicen, vivan las personas vitamina. Y es cierto, tú eres una persona vitamina. Bueno, y es verdad que hay personas que te nutren y que saben ese, ¿qué tal estás? Ese abrazo, que me lo llevo guardado hoy. Hoy voy a dormir como un niño. Pero es verdad que hay que fomentar un poquito de esto y seguramente que te volveré a decir, Fer, ahora vente otra vez que quiero que nos hables acerca de más cosas sobre esto porque me parece un temazo. Para mí será un placer, Eli. Como sabes, nos gusta compartir este conocimiento que tenemos y crecer también con el conocimiento de los demás, así que todo lo que sea colaborar. Pues fenomenal. Perfecto. Pues si queréis saber más de todas estas cosas, no dudéis en seguir a Hub, al equipo Hub, a Fernando González Gómez, a Fernando González, a David Abarca, a Jesús Iglesias, a todos los que componen el equipo Hub, porque de seguridad saben mucho, pero de personas saben más. Así que muchísimas gracias, os esperamos en el próximo WeTalk. No voy a desvelar de qué vamos a hablar, esto siempre es sorpresa, pero os esperamos a todos. Muchísimas gracias, hasta luego.